Ecos, ecos, ecos. The horror. Primer relato. Los chaneques rodearon la estación de policía. Javier, un suscriptor que trabajó en el Departamento de Policía de Ciudad Guzmán, en Jalisco, nos cuenta que a finales de los 90 experimentó un evento profundamente inquietante junto con sus compañeros oficiales. Una noche durante una tormenta torrencial, Javier y 3 de sus colegas se encontraron trabajando todo su turno dentro de los confines de la estación de policía, incapaces de salir a patrullar debido al duro clima. Por la misma razón, y debido a lo tardío de la hora, el volumen de llamadas era mínimo. Pero alrededor de las 2 de la madrugada, Javier estaba en su escritorio poniéndose al día con algunas tareas administrativas cuando uno de sus colegas lo llamó a la parte trasera de la oficina. En el monitor de las cámaras de vigilancia, vieron una pequeña figura caminando hacia la estación, era parcialmente visible en medio de la tormenta. Javier inicialmente pensó que era un niño pequeño, pero a medida que continuaba observando, se dio cuenta de que los movimientos de la figura eran confiados y deliberados, no típicos de un niño solitario. La figura se acercó desde las llanuras del este y finalmente llegó a la estación, pero en lugar de ir a la entrada principal como se esperaría, desapareció por un lado. Preguntándose quién diablos estaría caminando en ese clima y a esa hora, los 2 oficiales pasaron varios minutos cambiando entre varias cámaras antes de poder localizar nuevamente a la misteriosa figura. Esta vez vieron que estaba parada en la parte trasera del edificio con las manos sobre la frente, mirando por la ventana de una de las entradas traseras. Pero la mala calidad del sistema de cámaras y la tormenta hacía imposible discernir cualquier detalle sobre la figura, más allá de su tamaño diminuto y ropa oscura. Entonces Javier permaneció en su puesto, monitoreando la cámara mientras su colega bajaba a investigar más a fondo. Momentos después, vio a su compañero oficial aparecer en la pantalla, acercándose a la puerta donde la figura estaba mirando. Luego sonó la radio de Javier. Era su compañero indicando que estaba parado justo al lado de la entrada, pero que no podía ver a nadie parado afuera. Javier comenzó brevemente a sospechar que era el blanco involuntario de alguna broma, y para salir de dudas llamó a otro de sus colegas del otro lado de la oficina. Ambos miraron fijamente la pantalla, y se confirmaron mutuamente que podían ver la figura parada fuera de la puerta. Sin embargo, el oficial de abajo informó que estaba despejado. Entonces Javier le pidió a su otro colega que continuara mirando la pantalla, mientras él bajaba para unirse a su compañero. Al llegar al pasillo, pudo ver que no había nada más allá del panel de vidrio, solo la furiosa tormenta, pero aún así el oficial arriba confirmó que la figura seguía allí parada, mirándolos directamente a ambos. Justo cuando estaban decidiendo si salir a investigar más, su compañero le solicitó que subieran al segundo piso. Cuando llegaron, el oficial señaló el monitor, revelando otra figura sombría idéntica en tamaño y estatura a la primera, pero esta vez, con su rostro presionado contra el vidrio de las puertas en la entrada principal. En este punto, algo asustado, Javier se comunicó por radio con el cuarto oficial que estaba en la recepción y le preguntó si podía ver a alguien en la puerta. Cuando su colega respondió que no había nadie allí, Javier solicitó que realizara una inspección más cercana. Su colega lo hizo, se acercó mirando fijamente a la puerta y después de unos segundos por la radio le dijo a Javier que no había nada ni nadie, que todo estaba despejado. Pero Javier lo observaba por el monitor y aunque su compañero no veía nada, él podía ver parada sin moverse a esa misteriosa figura al otro lado de la puerta. Se inquietó al escuchar al oficial de recepción informar que la entrada estaba completamente despejada, no entendía por qué él no podía ver nada. A medida que pasaban las horas, varias figuras pequeñas se materializaron en el sistema de cámaras de vigilancia, tomando posiciones en puertas y ventanas, observando silenciosamente el interior de la estación.
Javier y sus compañeros se asustaron por no saber qué eran esos seres, a los que podían ver solamente por medio de las cámaras. Entonces decidieron permanecer en el cuarto de monitoreo, hasta que esas cosas se marcharan. Varias horas después, cuando la tormenta comenzó a amainar, esos seres diminutos desaparecieron silenciosamente, sin dejar rastro de su presencia, ni siquiera huellas. Los oficiales quedaron desconcertados, incapaces de determinar qué eran esas pequeñas figuras, de dónde venían y, en última instancia, cuál era su intención en esa noche oscura y helada. Segundo relato. Ellos se lo llevaron. A lo largo de su carrera de enfermería, la señora Rosa dedicó sus habilidades al Hospital Civil de Guadalajara. Y durante su tiempo de servicio, fue testigo de los momentos más trágicos o esperanzadores que se viven en estos lugares. Desde momentos desgarradores, cuando los pacientes tenían que ser rechazados debido a la falta de instalaciones adecuadas, hasta familias y amigos uniéndose para apoyar a sus seres queridos frente a diagnósticos terminales. Pero fue un evento traumático durante las últimas semanas de 2003, lo que dejó una impresión duradera en ella. Se trataba de un joven paciente llamado Miguel, a quien Rosa estaba cuidando. Miguel había sufrido daños severos en una de sus vértebras, dejándolo paralizado del cuello para abajo. A pesar de la naturaleza de su lesión, aún podía respirar sin ayuda y comunicarse normalmente. Aunque su situación era bastante triste, Miguel permanecía muy alegre y optimista durante las 2 semanas que estuvo bajo el cuidado de Rosa. Intrigada por su actitud positiva, ella le preguntó cómo lograba mantenerse tan tranquilo frente a tal adversidad. Y con una sonrisa discreta, el adolescente le reveló muy confiado que había estado en contacto con entidades extraterrestres desde que era un niño pequeño. Según Miguel, estos seres se comunicaban con él telepáticamente y después de su accidente le habían asegurado que podían preservar su mente y alma independientemente de su condición física. Continuó diciendo que le habían dado una fecha específica, el 3 de diciembre, cuando lo visitarían en el hospital para separar su conciencia de su cuerpo y llevarlo con ellos. Dándose cuenta de que esta fecha era solo 3 días después, Rosa inicialmente descartó esta revelación como una posible ilusión inducida por la cantidad de medicación que su paciente estaba tomando. Sin embargo, a pesar de su escepticismo, no pudo sacudirse por completo la persistente sensación de inquietud que le habían dejado las palabras de Miguel. En la noche del 2 de diciembre, Rosa llegó al hospital para su turno como cualquier otra noche y se propuso revisar a su paciente favorito. Encontró a Miguel acostado en la cama viendo televisión y después de administrarle su medicación, pronto se quedó dormido. La noche transcurría normal, entre revisar a los pacientes cada cierto tiempo y conversar con sus compañeras de turno. Pero fue en uno de esos momentos, cuando todo se puso de cabeza. Aproximadamente a las 3 de la madrugada, una alarma de emergencia interrumpió una conversación entre ella y un colega. Corrieron a la estación de enfermería y se horrorizaron al descubrir que la alarma era de Miguel, su monitor no mostraba signos vitales. Inmediatamente subieron a su habitación, solo para encontrar las sábanas de su cama retiradas y al adolescente desaparecido. Una revisión de las cámaras de seguridad no reveló evidencia de que alguien hubiera entrado o salido de la habitación. También se revisó la red más amplia de cámaras de vigilancia del hospital, pero no arrojó resultados. Entonces, justo cuando el asunto estaba a punto de ser reportado a la policía como un posible secuestro, un auxiliar que había estado ayudando a realizar la búsqueda, se apresuró a la estación de enfermería e informó sin aliento que Miguel ahora estaba de vuelta en su cama. Rosa corrió a su habitación y se sorprendió al encontrar a Miguel acostado exactamente donde lo había dejado antes, con las sábanas levantadas y el monitor reconectado. Pero para su horror, no había signos de vida en el joven, parecía haber fallecido pacíficamente mientras dormía. Investigaciones adicionales, incluyendo un examen post-mortem, no pudieron determinar la causa de la muerte de Miguel.
No se encontraron lesiones adicionales, ni drogas en su sistema, más allá de lo que ya estaba documentado en su historial médico. El sistema de cámaras del hospital tampoco proporcionó pistas sobre cómo Miguel había desaparecido temporalmente y luego regresado a su habitación, especialmente considerando que no podía moverse. El misterio de cómo fue aparentemente removido de su cama y luego devuelto sin ser detectado permanece sin resolver. Aunque desapareció solo por unos minutos, este breve evento ha dejado a Rosa reflexionando sobre la existencia de fuerzas o poderes desconocidos que pueden estar más allá de la comprensión humana. Los restos de Miguel fueron eventualmente enterrados de acuerdo con los deseos de sus seres queridos, pero los extraños eventos que rodearon su fallecimiento continúan atormentando a Rosa hasta el día de hoy. Como nota adicional, cabe mencionar que solo los enfermeros y doctores que trabajaron esa noche en ese hospital conocieron este caso, ya que les fue estrictamente prohibido contárselo a alguien más. Y el nombre del hospital, así como de los involucrados en este evento, por seguridad de ellos fueron cambiados, pero todos los hechos contados fueron 100% reales. Tercer relato. El portal de la prisión. Durante el año del 1993, Carlos se encontró trabajando para una empresa de seguridad privada que operaba en múltiples sitios dentro y alrededor de la Ciudad de México. Los frecuentes viajes a lugares distantes estaban afectando su vida familiar, por tal motivo estaba pensando en cambiar de empleo. Y antes de hacerlo, decidió preguntar a su jefe si tal vez no tendría otras instalaciones donde él pueda trabajar, pero en las que no se viaje tanto. Para buena suerte de Carlos, la empresa había adquirido recientemente un contrato para un edificio penitenciario, el que había sido cerrado por la Secretaría de Gobernación a principios de ese año. El plan era convertir el extenso complejo en una empresa privada, pero por ahora la compañía necesitaba cobertura de seguridad para el sitio. 2 guardias de seguridad ya habían sido asignados para patrullar el edificio y disuadir crímenes, como el robo de metales y el vandalismo, pero aún quedaba una vacante por cubrir. Dado que la antigua prisión estaba ubicada cerca de la casa de Carlos, aceptó gustoso, ya que le ayudaría a ahorrar en tiempo de viaje y costos de combustible. Al mes siguiente fue reubicado, y se unió a los otros 2 guardias que ya trabajaban ahí. Las instalaciones eran custodiadas las 24 horas continuamente, sus horarios de trabajo eran en turnos de 8 horas cada uno. Los 3 oficiales de seguridad se aseguraban de que el sitio siempre estuviera vigilado, con una unidad de manejo de perros disponible como respaldo si fuera necesario. Carlos se familiarizó rápidamente con el diseño del edificio, ideando rutas de patrulla para sus 4 alas internas y varios edificios anexos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que experimentara algo bastante fuera de lo común, algo que desafiaba toda razón y lógica. A pesar de la naturaleza monótona de su trabajo, encontró que el contrato de la prisión era uno de los mejores que le habían otorgado. Siendo nativo de la zona, conocía bien a la comunidad local, incluyendo a las familias de los ocasionales intrusos que a veces tenía que expulsar del sitio. También disfrutaba bastante explorando varias partes del antiguo edificio durante las horas más oscuras. Carlos estaba muy feliz en su nuevo puesto de trabajo, no tenía que viajar, se llevaba bien con sus compañeros y estaba cerca de casa. Incluso su matrimonio se estaba recuperando, pues ahora él pasaba más tiempo con su esposa. Pero algo aterrador sucedió. Una noche mientras se encontraba patrullando en el interior de la prisión, escuchó un sonido bajo, que retumbaba y que rápidamente creció en intensidad, haciendo vibrar las paredes. Intrigado más que nervioso, continuó con su patrullaje solo para detenerse abruptamente al doblar una esquina. Las paredes del pasillo frente a él estaban agrietadas y desgastadas, con piedras esparcidas en el suelo donde algunas secciones se habían derrumbado. Y en algunas partes, la pared se había desmoronado por completo, permitiendo ver hacia el exterior. Mientras Carlos continuaba con su labor, a cada paso que daba, las paredes del complejo parecían irse deteriorando cada vez más.
Caminaba a través de las puertas principales hasta que entró en el área del estacionamiento, pero quedó totalmente desconcertado al ver que ya no era el área conocida. Ahora era un páramo desierto extendiéndose ante él, con las ruinas de viejos edificios a la distancia. Además, detrás de árboles secos y grandes rocas, vio figuras altas, oscuras, delgadas e inmóviles. Parecían ser seres humanoides, pero de al menos unos 5 metros de altura. Al inicio no lo vieron, o eso creyó él, pero luego de unos segundos, una de esas cosas comenzó a correr muy ágilmente hacia donde él estaba, tal vez para atraparlo o solo trataba de alejarlo, quién sabe. El punto es que a Javier se le erizaron los pelos de la nuca, se dio la vuelta y corrió de regreso a las profundidades de la prisión. La sensación de retumbo en las paredes se reanudó, aumentando en intensidad, luego se detuvo abruptamente y finalmente regresó al pasillo en el que había estado dando su patrullaje habitual. Entonces se quedó ahí parado, confundido, intentando asimilar qué era lo que había pasado. En un momento armándose de valor, trató de volver a ese lugar para ver qué eran esos seres, pero simplemente no logró hacerlo, pues la prisión y sus pasillos volvieron a ser los mismos por los que siempre había patrullado. Luego de este incidente, continuó trabajando en la prisión durante otro año, pero nunca volvió a experimentar algo similar, ni escuchó de experiencias similares a ninguno de sus colegas. Y no podía evitar mirar el viejo edificio con un sentido de curiosidad cada vez que pasaba por allí, después de que su contrato había terminado. Aunque siempre se preguntaba qué era eso que experimentó allí, una noche mientras cumplía con su trabajo. Estos fueron los relatos del día de hoy. Sé que no tienen que ver con temas paranormales como fantasmas, apariciones o brujas. Pero estoy seguro que todos ustedes, como buenos amantes de los fenómenos inexplicables, apreciarán el contenido aquí contado y lo compartirán con sus conocidos. Gracias y hasta un próximo video.